Amigos de Águila Blanca TV, ¿cómo están? Les mando un saludote, espero que les estén gustando todas las películas que tenemos. Les recuerdo que tenemos nuestro otro canal que es Los López Casas TV, para que vayan y se suscriban. Allá también tenemos más de 70 películas que ustedes pueden ver totalmente gratis con solo suscribirse. Y les recuerdo, ahora tenemos un nuevo canal, Pelimex TV. Vayan para allá, a los primeros 1000 suscriptores les vamos a estar regalando un saludo. Ahí vamos a tener más resúmenes, más contenido interactivo con el público y sobre todo vamos a tener más películas de otras compañías que estoy seguro que les van a encantar. Vayan a Pelimex TV y gracias por estar suscritos a Águila Blanca TV. Recuerden, hay que estar suscritos a los tres: Los López Casas TV, Águila Blanca TV y Pelimex TV. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Buenos caballos, Jesús Pérez. Me da gusto saludar a un valiente. ¿Qué haces por estos rumbos? ¿Qué vientos te trajeron por aquí? Hace muchos años que en este pueblo no sabíamos de ti. Vine a venderlos y a ver a mi familia. Pues los caballos ya están comprados y pagados al precio que tú quieras, por eso no batallamos. Caballos como estos no se ven en la región. Tú sabes que tu familia y mi familia han sido siempre muy buenos amigos. Pero mira, el pueblo está lleno de horóscopos y de lunas. Tú sabes a qué me refiero. Y a mí no me gustaría perder un amigo como tú. Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Me puede arrear mi caballo? Estoy muy ocupado. Se lo tengo en unas 2 horas. Cuidado, lo espero. Oiga, ¿usted es Jesús Pérez? A sus órdenes. ¿Y qué anda haciendo por aquí? Vine a vender unos caballos. Ah, está bueno. No voy a acabar. Oiga, ¿por qué no se va a tomar una copa ahí? Cuando esté su caballo le manda a avisar. Bueno. Ya. ¿Quién es el que entró a la cantina? ¿No es Jesús Pérez? Sí, sí es. Gracias. Ustedes dos por allá. Tengo una vez por este lado. Ya saben, si llega a salir, acaben con él. ¿Cuál es? El del sombrero de charro. Pues, ¿qué esperamos? ¡Jesús Pérez! ¡Hombre! ¿Para qué estamos afuera?
Mueve la cantina, comisario. Vamos. ¡Quieto, amigo! ¡Suelte su arma! Camine hacia acá, con las manos en alto. Despacio. Ustedes también, suban las manos. Desármenlo. Usted entrégueme su arma. Enciérrenlo. ¿Y Jesús Pérez de qué privilegios goza? También lo voy a encerrar, pero no junto con ustedes. Llévenselo. Dale. Jesús Pérez. ¿Y qué va a hacer conmigo, comisario? ¿Qué? ¿No me va a encerrar junto con ellos? Estaría yo loco. Además te sacarían los ojos. Y supongo que tú nada más te defendiste. Pero después de esto, tendrás que irte del pueblo lo más pronto posible. ¿Y qué pasa si no lo hago? Te atendrás a las consecuencias. Y no te lo recomiendo. ¡Hey! ¡Comisario! ¿Cuánto tiempo nos va a tener aquí? ¿Por qué? ¿Tienes mucha prisa por salir o qué? ¡Yo, primo! ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas de mí? No, pues la mera verdad no. Soy Diego Pérez. Pero mira nomás qué grandote estás. Pues ¿quién se iba a acordar de ti? A mí me da mucho gusto volver a verte, primo. Aquí todos en el pueblo pensaban que estabas difunto. Pues ya ves que no. Yo estoy como el dicho que dicen. Hierba mala nunca muere. Mucho menos un Pérez como tú, primo. Valiente como pocos. No sabes qué gusto me da volver a verte. Oye, ¿por qué no me acompañas a la iglesia? Me están esperando unas gentes. Pues no me caería mal, después de lo que me acaba de suceder ahorita. ¿Por qué te pasó? Ahí en el camino te cuento. Vamos. ¿Qué? ¿Me se van a quedar? ¡Vámonos! Oye, ¿por qué visten de negro? Es que se murió don Justino Sierra y están en el novenario. Carajo. Tan buen hombre que era don Justino Sierra. ¿Y la muchacha que me sombró quién es? Esa es Rosalinda, la hija mayor. Qué bonita se puso. Sí, las dos son muy bonitas. Nada más que su hermanito no deja ni que les pegue el sol. Pues por algo ha de ser. Sí, porque soy un Pérez y porque los Sierras son como perros fieles con los Orozco. Ya me dijeron que hay un Orozco en el pueblo. Esos malditos se han vuelto una plaga que no se puede acabar. ¿Has oído hablar de don Guillermo Orozco? Pues ahora es un hombre prominente y dicen que ha jurado matarte. Eso ya lo han dicho muchos. Y ya ves, aquí estoy. ¿A qué, mi primo? Oye, saliendo de la iglesia, ¿por qué no vamos al rancho a ver a mi mamá? Claro que sí. Yo tengo muchas ganas de ver a mi tía. Me va a dar mucho gusto verte. Vamos. ¡Desgraciado! Patrón, no me peguen. Ahora sí pides clemencia, ¿verdad? Pero ¿quién que me robaba se nos voy a hablar y creces? Me lo juro que no lo vuelvo a hacer. Todos dicen lo mismo. Pero no te creo.
Ya déjelo, patrón, ya no le pegue, por favor. ¿Qué quieres que siga contigo? Está muerto, patrón. Me lo merecía por ratero. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿Y ahora qué hacemos? Pues qué, irlo a tirar al arroyo. El otro piloto se encargarán de... ¿Por qué siempre nos toca deshacernos de la basura del jefe? Por eso nos pagan. Órale, pues. Diego, hijo, ¿dónde andabas? Mire, nada más aquí le traigo, madre. ¿Quién, pues? ¿Cómo que quién? Pues Jesús Pérez. ¿Que ya no te acuerdas de él? Jesús, María y José. Pues, ¿qué andas haciendo por estos lugares, muchacho? Visitando a los míos, tía. ¿Y piensas quedarte mucho tiempo aquí? Claro que sí, madre. Se va a quedar una temporada con nosotros. ¿Hablas en serio? Ah, claro. Creo que esto no va a suceder. Le prometí al comisario que me iba a ir del pueblo y... Pues la mera verdad, no quiero causarles ningún problema a ustedes. Nada de eso, primo. Tú te quedas y ya. No, madre. No, sí, claro. Claro, puedes quedarte aquí, muchacho. Bueno, pues entonces me quedo. Bien dicho, primo. Ya verás qué bien nos la vamos a pasar. Pues pasa, entonces. Has de tener mucha hambre, ¿verdad? La mera verdad, sí, tía. Bueno, pasa. Pásale. Ya llegamos, patrón. ¿Hicieron lo que les pedí? Sí, señor, lo tiramos al río. Perfecto. Ahora quiero que se vayan con el comisario y lo reporten como desaparecido. Así no van a sospechar de nosotros. ¿Nosotros? ¿De nosotros? ¿O qué? ¿Tienes algún problema? No, señor. No te vale. Dejado, pásele. ¿Puede? Claro, está en su casa. Oye, quiero darte una disculpa. No pude ir al novenario de tu padre, pero bueno, tú sabes que no me gustan esas cosas. No se preocupe, lo sabemos todo. ¿Por qué me da explicaciones? De todas maneras, después voy a pasar a hablar con tu mamá y con tus hermanas. Seguro. Y otra cosa, traigo novedades de Jesús Pérez. ¿Qué estás diciendo? Así como lo oye, Jesús Pérez está en el pueblo. ¿Estás seguro? Sí, lo vi con su primo Diego. Y es más, dicen que tuvo un enfrentamiento con los Luna, hasta que llegó el comisario para detenerlo. Los Luna están en la cárcel y Jesús Pérez está libre. Qué raro. Aquí tienes, hijo. Gracias, tía. Verdad que en California se gana muy bien y se vive con muchos lujos. Claro que sí, primo. En California hay mucho dinero y muchas comodidades. Pero nomás que hay que trabajar muy duro para esos pinches gringos. ¿Y de qué te sirven tantas comodidades si no puedes compartirlas con los tuyos? Ya ves, tus hermanos están allá y no se acuerdan que tienen madre. Sabes con lo mismo. ¿Qué acaso yo no cuento? Ya le dije que se olvide de ellos. Cada quien tiene que hacer su vida aparte. A veces los hijos son egoístas o pendencieros. Y te lo digo por experiencia. Ya ves lo que les ha pasado a todos los Pérez de este pueblo. Unos han muerto en enfrentamientos y otros se han ido en busca del sueño americano. Mi tía tiene razón. Los Pérez nacimos con una desgracia y no sé hasta cuándo vaya a terminar. Yo, por ejemplo, no puedo echar raíces en ninguna parte.
¿Hasta cuándo los Pérez vamos a vivir en paz? Pues hasta que acabemos con los Luna y con los Orozco. Eso está más que claro. Venganzas, venganzas. Es lo único que saben los Pérez. Venganzas. No te preocupes, primo. Siempre es lo mismo. Ella no acepta la realidad de que los Pérez tenemos que acabar con los Luna y con los Orozco. Mi tía tiene razón, Diego. Los Pérez no vivimos más que para puras venganzas. No caigas en el mismo error que yo. Disfrútala ahora que la tienes viva. Ya que yo no pude disfrutar a los míos. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Me gustaría visitar la tumba de los Pérez. Los que han muerto a traición por los Luna y los Orozco. Pues si quieres, mañana te puedo llevar. Gracias, primo. Les dije que ese pelao es un gallo muy duro de pelar. ¿Cómo es posible que ninguno de nosotros le haya podido meter un tiro? Si no le dimos, es porque somos muy malos para disparar. Yo no opino lo mismo. Ese desgraciado lo salvó la divina providencia. Se me hace que lo que somos es una bola de... y que le tenemos mucho miedo. Y no digamos miedo, pánico. Y nomás lo vimos y nos empezaron a temblar las patitas. Pues habrá sido a ti, porque a mí la mera verdad no me tembló nada. Y entonces, ¿por qué se te quitó la borrachera? Mejor lo que debemos de hacer es tratar de salir de aquí. Porque si nos madrugan, entonces sí. ¡Comisario! ¡Comisario! ¿Y ahora qué quieren? ¿Por qué tanto escándalo? Ya queremos salir de aquí. Creo que ya cumplimos nuestro castigo. Ya les dije que saldrán hasta mañana. ¿Y por qué nos encarceló nada más a nosotros? Y a Jesús Pérez no. Porque ya sé de qué pie cogían ustedes. Y tengo información que Jesús Pérez no inició ese pleito. Y no tengo por qué darles más explicaciones. Esto le va a costar muy caro. Guárdate tus amenazas, Mónico de Luna. Mañana saldrás libre y podrás cumplir con ella, si es que son tan hombrecitos. Este comisario ya sacó boleto. En el primer descuido me lo he hecho, ya verán. ¿Y a ese pa' qué? A Jesús Pérez es a quien hay que matar. Eso si no se largó ya de Nochistlán. Es un hombre muy lazado y muy cueteado. Seguro ya agarró camino. Si mañana lo encuentro por el pueblo, lo pueden considerar hombre muerto. Pero no creo que puedas tú solo. Vas a necesitar una ayudadita. ¿Verdad? Claro que sí, seguro. Quiero que vayan al rancho de Diego Pérez. Que me averigüen si está ahí adentro Jesús. ¿Y si lo encontramos, qué hacemos, patrón? Matarlo. Matarlo y traerme su cabeza. ¿Matarlo? Sí, matarlo. Pues ese rancho es muy difícil de entrar, patrón. No, si no estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que quiero que me traigan su cabeza. Pero es que Jesús Pérez es un hombre muy... ¿Qué tienes miedo? ¡Lárguense! Cumplan con lo que estoy ordenando antes de... ¿Quiere que los acompañe, padrino? No, mi hijo, siéntese. Padrino. Contigo quiero hablar de algo más serio. ¿Usted irá, padrino? Pues se trata de tu hermana, de la Rosalinda. ¿Qué tiene Rosalinda, pues? No tiene nada, al contrario, es una mujer muy guapa. Bueno, pues a mí me gusta. Yo quisiera que tú le hablaras de mí para pues, ir formalizando una relación y... Bueno, ¿me entiendes, no? Exactamente, ¿qué es lo que quiere, padrino? Quiero que me den encarriles. Yo me encargo de lo demás. Además, bueno, pues sería una relación que nos convendría a todos, ¿no? Está bien, voy a hablar con ella, padrino. Yo sabía que podía contar contigo. Toda la vida, padrino.
Oye, mejor vamos a regresarnos. ¿Cómo regresarnos? ¿No te acuerdas cuánto dinero nos dan si lo matamos? Oye, primo, ¿y Rosalinda es casada? Claro que no. Pero es la típica mujer que está esperando su príncipe azul. ¿A poco te gustó? No me digas que la niña que estabas mirando con ojitos de borrego a medio morir es su hermana. Sí, pero ella es otra cosa. Se llama Consuelo. ¿Consuelo? Pero si apenas era una niña cuando dejé de verla. Tú lo has dicho. Era del tiempo pasar. Pero ahora ya está bien casadera. Y ganas de casarme con ella no me faltan. ¿Y por qué no lo has hecho? Dicen que es más mula que una mula. Y que si me caso con ella, me va a ir como de feria. Pues yo no le vi nada de mula, ¿eh? Es bien canija. Y también tiene un hermano que es muy especial. No deja ni que le pegue el aire. ¡Achis! Ni que fuera para él. Lo mismo digo yo. Pero ya lo verás. Voy a hacer todo el intento por casarme con ella. Pues atórale, primo. Que para hacer un rancho no se necesitan más que 3 cosas. Mira. Una mula, un jacal y una vieja. Que la mula no esté muy vieja y que la vieja no sea muy mula. Y te deseo muy buena suerte, primo. Gracias, primo. ¿Otro café? Pues échale. ¿Y ahora qué es eso? Esos son disparos. Es de los corrales. Vamos a ver. ¡Es él! ¡Ahora es cuando! ¡No te mueras, mamá! Dios te bendiga, hijo. Jesús, cuida a mi hijo. Sí, tía. ¡Mi mamá! Gracias. Ayer estuve con mi padrino. Le mandan sus condolencias. Gracias, hijo. Cuando lo veas, los saludas de nuestra parte, ¿eh? Le mando un saludo muy especial a Rosalinda. Ella no piensa decir nada. ¿Qué quieres que te diga? No sé, que te gustó, que le das las gracias. Por lo menos que le devuelves el saludo. Pues la mera verdad, yo no siento nada. Y yo no sé qué pretenda don Guillermo Orozco, pero este jueguito ya no me está gustando nada, Francisco. De ahora en adelante voy a ser claro con ustedes. Soy la cabeza de la familia y me veo en la obligación de buscar un mejor futuro para todos nosotros. Habla claro, hijo. ¿Qué es lo que pretende tu padrino ahora? Mi padrino tiene buenas intenciones. Quiere a Rosalinda, según hizo saber. Y solo está buscando una oportunidad para demostrártelo. Pues yo no siento nada. Aquí no se trata de lo que puedas sentir. Se trata de que le demos muchos favores a mi padrino. Estás loco. Yo no pienso sacrificarme para pagarle lo que según tú le debemos a tu padrino. ¡Hijita! Me das mucha pena, Francisco. Nunca creí que fueras a proponernos semejante cosa. ¿Se puede saber ahora qué hice? Ofenderlas. ¿Verlas? Cuando solo estoy tratando de buscar un mejor futuro para él.
¿Y qué te hace pensar que tu padrino es el mejor partido? Pues que en este pueblo no hay mejor candidato que mi padrino Guillermo Orozco. Solo por eso. Pues ya ves que tus hermanas no piensan igual. ¿Tú también vas a tomar partido, mamá? Yo creo que sí. Provecho, hijo. Aquí están sus armas. Y más vale que no se vuelvan a meter en problemas. ¿Nos está amenazando, comisario? Tómenlo como quieran. Pero la próxima vez que caigan en la cárcel, les aseguro que no saldrán de un día para otro. No habrá próxima vez, comisario. Le aseguro que no volveremos a poner un pie en esta posilga. Pues qué bueno que no les gustó mi hospitalidad. Eso quiere decir que nunca los volveré a ver por aquí. ¡Comisario! ¡Comisario! ¿Qué pasa? Anoche mataron a doña Josefina en su rancho. ¿Qué dices? Sí, comisario, esta mañana pasé por el rancho de Diego Pérez y me enteré de la novedad. A ver si luego no nos echan la culpa a nosotros. ¿Y te enteraste cómo fue? Sí, comisario. Mataron a un hombre del rancho y uno de los agresores parece que fue gente de Guillermo Orozco. Tenía que ser. Bueno, si no hay nada más que tratar con usted, nosotros nos retiramos. ¿Cree que estos tengan algo que ver con lo que sucedió en el rancho, comisario? Estos no tienen el valor suficiente ni siquiera para acercarse al rancho de Diego Pérez. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Por qué lloras? No debería decírtelo, pero no tomes muy a pecho las palabras de Francisco. Tú sabes que mi papá me quería casar con Guillermo Orozco. Yo pensé que ahora que había muerto, pues creí que ella estaba liberada. Pero ya ves que no es así. Y acabas de oír lo que acaba de decir nuestro hermano. De seguro don Guillermo Orozco lo está presionando. ¿Tú crees? Sí, no te preocupes. Ya verás que muy pronto encontrarás un buen hombre que te haga una mujer muy feliz. Creo que ya lo encontré. Pero no sé si sea bueno como tú dices. ¿De veras? ¿Quién es? Lo vi ayer con Diego Pérez, cuando venimos de regreso de la iglesia. ¿Con Diego? Tú dices Jesús Pérez. ¿Ah? ¿Lo conoces? Sí. ¿Tú no has oído hablar de Jesús Pérez? No, no lo conozco. He oído hablar de él. Dicen que ha matado a mucha gente y que es un desalmado. Pero ayer que lo vi, no me pareció tan mal. No sé, yo creo que es un hombre al que nadie lo ha comprendido. Pues a mí me da mucho gusto que sea él. ¿Y sabes por qué? No, ¿por qué? Porque Diego Pérez es mi novio. ¿De verdad? Sí, mira, te lo juro. Felicidades. Ay, gracias. Ay, qué buena noticia. Mira tu alboroto, ¿eh? Nada, mamá, solo estamos jugando. Hay muchos deberes, muchachitas, ¿eh? Así que déjenos, vemos para otro día. Vámonos, vámonos. ¿No? Estas niñas ya las entienden. Así están. Eres un imbécil. En este momento Jesús sabe quién ordenó todo. Es que no pudimos hacer nada para evitarlo. ¿Tienes idea de lo que está planeando? ¡Matarnos! Es que nunca pensamos que iba a salir la vieja. Ese es el problema. Que jamás piensan. A partir de este momento, tenemos que estar pendientes de cualquier cosa que se le ocurra a ese hombre. Era a él al que había que matar. Mira, lárgate, no quiero verte. ¿Yo le puedo ayudar en algo, padrino? Sí. Ayúdame a matar a Jesús Pérez. Márquez Becerra. ¿Quién más andaba contigo? Yo andaba yo solo. Ábrele. Te voy a dejar en libertad, pero si se vuelve a repetir lo que andas haciendo, te vuelvo a encerrar. No, señor. Gracias. Vamos a tener que prepararnos, porque la presencia de Jesús Pérez en el pueblo
nos va a meter en serios problemas. Pues no puedo creerlo. Acaba de llegar al pueblo y llega varios muertos. Pues vamos a tener que pedirle que abandone el pueblo si no quiere que lo desaparezcan. Tanto como obligarlo a que se vaya del pueblo no podemos. Pero si no hay otra solución, vamos a tener que pedírselo por la buena. ¡Comisario! ¡Comisario! Quiero hablar con usted. Supongo que ya estará enterado del que ocurrió, ¿verdad? Le vengo a entregar a uno de los asesinos de mi tía. El otro, ya sé dónde encontrarlo. Hasta ayer estuve a punto de agarrarle la palabra para irme del pueblo. Pero después de lo ocurrido, me quedo y no respondo por lo que pase. Sabía que esto pasaría tarde o temprano. Vamos a tener que comunicarle a don Guillermo Orozco de la situación. No creo que esto sirva de algo. Tienen toda la razón. Llévense a este hombre. Investiguen quién es y les avisen a sus familiares. Sí, comisario. Dicen que el fin de semana va a haber unas carreras parejeras en Teocaltiche. De veras. Dicen que va a ir todo el pueblo. ¿Nos vas a dejar ir, mamá? Estamos en duelo y lo saben. Ay, pero no vamos a estarlo toda la vida. Además tenemos muchas ganas de distraernos. Bueno, ¿ustedes qué se traen, eh? Nada, mami. Lo único que queremos es quitarnos un poquito el aburrimiento, porfa. Tendrán que avisar a su hermano. Él es el responsable de ustedes ahora. Mi hermano. Buenos días. Buenos días, niñas. Buenos días, Robo. Doña Carmen, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jacobo? ¿Qué te trae por aquí? ¿Ya se enteraron de las malas nuevas? No. ¿Y ahora qué chismes traes? Ojalá fuera chisme, niña. Pero desgraciadamente es la pura verdad. Bueno, pues ya suéltala. Anoche los hombres de Guillermo Orozco se metieron al rancho de Diego Pérez. Buscaban a su primo Jesús para matarlo. ¿Qué dices? Lo que oye, niña. ¿Y qué pasó? Al parecer no lograron su objetivo, pero en todo el mitote, doña Josefina sí murió. Dios mío. Ahorita le deben estar dando cristiana sepultura. ¿Y Diego? ¿Cómo está Diego? Él está bien. Destrozado por el dolor, pero vivito y coleando. Es con ganas de estar limpiando con toda esta bola de inútiles. Porque necesito es un agente de confianza. Discúlpeme. Quiero hablar con usted. ¿Cómo de qué? Quiero que me dé otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? ¿Pero qué te crees? ¿Que yo puedo permitir que estén cometiendo error tras error? ¿Aseguro que no vuelva a suceder? Lo de eso yo estoy seguro. Pecado, ¿quieres trabajar conmigo? No lo entiendo, padrino. Que si quieres hacerte cargo de mi seguridad. Pero tienes que contestarme ahorita mismo. Por supuesto que sí. Pues a partir de este momento estás a cargo de todos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ese es tu problema. ¡Patrón! Quiero que me paguen lo que me deben. Tienes razón. ¿Por qué no hablas con el muchacho? Hay que liquidarle todo lo que se me debe. Está bueno, Pablo. ¿Y qué? ¿Como cuánto se te debe, pues? Cuenta cerrada, padrino. Vámonos. Ya se encargarán de él.
Esto no se va a quedar así, primo. Guillermo Orozco tiene sus días contados. Te juro, primo, que no hay nada más que desee. Acabar con ese desgraciado. Yo no quisiera estar en su pellejo. Lo vamos a matar como a un perro. Vámonos. Acompáñame, primo. Vamos a ver el ganado del potrero de abajo. Vamos. ¡Muévete, primo! ¡Quietos, Jesús Pérez! ¡Salgan de ahí! ¡Caminen hacia acá! Te lo advertí, Jesús Pérez. Lugar que pisa, lugar que siembra la muerte. Yo no tengo la culpa que quieran matarme y no puedan. Usted los vio. Los voy a arrestar. Esta guerra no la comenzamos nosotros. Y usted lo sabe. No me interesa quién la haya empezado. Lo que quiero es que se acabe. Pues no sé cómo le vaya a hacer. No permitiré que haya un muerto más. Entrégueme su arma. No estoy dispuesto a entregarla. Venga por ella. ¡Arréstenlos! ¡Quieto, Jesús Pérez! Ahora sí se voltearon los papeles, comisario. ¡Usted! ¡Que se baje, le digo! Que baje, le estoy diciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora, primo? Ahorita te voy a decir lo que vamos a hacer.
No puedo creer que no le pudimos hacer nada. Deja de eso. Lo importante es que ahora somos menos y es más fácil para ellos eliminarnos. Bueno, pero no te olvides de don Guillermo Orozco. Él también quiere matarlo. Y si nos unimos a él, va a ser más fácil acabar con ese desgraciado. Eso es una buena idea, primo. Recuerden muy bien que don Guillermo Orozco no nos traga. ¿Cómo vamos a hacerle para convencerlo de que se una a nosotros? Ah, ¿cómo serás, güey, primo? Él no se va a unir a nosotros. Nosotros nos vamos a unir a él. ¿Y cómo está eso? Mira, la vanidad del hombre es canija. Si le hacemos creer a don Guillermo Orozco que él es el inteligente, el bueno, terminará por aceptarnos en su plan. Y así podemos vengar de Jesús Pérez. Que finalmente, eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Así le damos confianza a don Guillermo. Lo acabamos. Y nos quedamos con su poder. Eso es un buen plan, ¿eh? No, lo bueno es si nos sale bien. Ah, claro, nos tiene que salir. Pues vamos. Esto me lo vas a pagar muy caro, Jesús Pérez. Lo siento, comisario. No es nada personal. Ahí le dejo su arma. Vámonos. Oye, primo, ¿quién sería el que le disparó al comisario? Porque ese disparo fue el que nos salvó. La mera verdad no sé, pero se me hizo muy sospechoso. Mira quién viene ahí. Vaya, hasta que voy a tener un encuentro bonito. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya conocen a mi primo? Jesús Pérez, para servirle a usted. Gracias. ¿Y para dónde van? Vamos a la laguna, ¿no gusta? Claro que sí, señorita. ¿Verdad, primo? ¿Seguro? Pues vamos. Pues espero que ahora sí se ponga muy listo, hija. Sabe que puedo recompensarlo muy bien. No se preocupe por mí, padrino. Le voy a echar todas las ganas del mundo para no ir probado. Eso espero. Porque no me gustan los ineptos. A mí tampoco, así que pues, pensamos lo mismo, padrino. Oiga, ¿y qué noticias me tiene de la Rosalinda? No son muy alentadoras, que digamos. Bueno, ya, suéltela. Pues la verdad, pues ella no lo quiere, pues. Si no se trata de que me quiera, sino que me acepte. Eso es todo. Bueno, pues ahí tendrá usted que echar su labor, porque pues, está muy difícil convencerlo. Tú suelta a la rata que yo la mato. Aquí mi padrino, pues.
¿Sabes? Creo que Jesús también está enamorado de mí. Mi mayor ilusión es que pronto lleguemos a casarnos. ¿Tú crees que él quiera? Yo creo que sí. Lo difícil va a ser que nuestro hermano Francisco lo acepte. ¿Sabes? Ya estoy harta de nuestro hermano y de su insistencia en que le haga caso a su padrino. Mira, hablando del rey de Roma. No me he dejado. Díselo a Rosalinda. Esto es de parte de mi padrino, hermanita. ¿Cómo está, don Guillermo? Muy bien. ¿Tú cómo estás, guapa? Muy mal. Tenga sus cochinadas y hágame el favor de ya no estarme molestando, ¿quiere? Chévere. Eso no se hace, mi padrino. Te tienes que disculpar. ¡Cálmese! ¡Uy! ¡Cálmese, pues! ¡Cálmese! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya, cálmese! ¡Ya! Ya ve, padrino, le dije que no iba a funcionar. No va a funcionar. Ni que trépate. Ya vámonos. Eso funciona o funciona. ¡Hay carrera! ¡Hay carrera! ¿A cuál vaya? ¿Cómo van? ¡Arríbense! ¡A la Alessandro 25! ¡Están jugando! ¡Acérquense! ¡Vengan! ¡Vámonos! Comisario, ¿ya vio que están los Pérez? Ya los vi. Hay que dejarlos que agarren confianza. Suertudo. No. Ya lo Están esas. Ya les dije que no las quiero ver con los Pérez, pues. Cálmate. Acuérdate que quedaron los lunes de matarlos. Deben de andar por ahí escondidos entre la gente. Está bueno, padrino. Más no quiero que se las vayan a llevar entre las patas. Por supuesto que no. Ese fue el trato. ¿Cuántos puestos los puedo? ¡Ey tú! ¡Atiéndenos! ¿Ya vieron quién está ahí? ¡Sobre ellos! ¡Quietos! ¿A dónde vas? Pero mi hermana. Yo que usted no lo haría, padrino. ¿Qué demonios están diciendo? ¿Qué control está con él? No me quiero llevar de espadazos, ese es mi madre. Tiene razón. Ya habrá un mejor momento para ustedes. Vamos.
Rosalinda, 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 un doctor rápido. ¡Está muerta! ¡Alguien que nos ayude! ¡Un doctor, por favor, hombre! ¿Qué pasó aquí? Le dispararon, comisario. ¿Quién fue? No lo sé, el disparo venía de allá. Usted va a tenerme que acompañar. ¿Pero por qué, comisario? ¡Vamos! ¡Comisario! ¡Vamos! Usted vaya por un doctor. Usted se queda aquí. Si es la vida, tranquilo. Tienes que ser fuerte. Padrino. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Así pasan las cosas. Tiene que hablar con... ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¿Qué haces aquí, desgraciado? ¡Doctor! Padrino, este desgraciado mató a mi hermana, padrino. Guarda el arma. Si no quieres ser tú el que se muere. Quiero que me ayude a esconderme, don Guillermo. Los Pérez me andan buscando para matarme en cualquier parte donde me encuentren. No nada más los Pérez. También mi ahijado tiene razón para matarte. Perdóname, Francisco. No fue mi intención herir a tu hermana. ¡Herida, desgraciado! ¡Herida! ¡La mataste, desgraciado! Te lo advertí, ahijado. Aquí no se hace más que mi voluntad. Y el que me desobedece se multiplica. Por lo más no me gustó que me apuntaras con la pistola. Y a ti te voy a esconder en el rancho, a cambio de un favor. Es que usted quiera, don Guillermo. Que la próxima vez no falles. No. Porque si vuelves a fallar, el próximo muerto eres tú. No. Sí, está bien, señor. No se preocupe. Y ahora deshazte de este infeliz. Mejor me hubieran matado a mí. No digas eso, primo. Aunque por poco y logran su cometido. Si no es porque Rosalinda se cruza con esa bala, tú ahorita estarías muerto. Pues por eso lo digo. Ya mucha gente inocente ha muerto por mi culpa, primo. No seas necio. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Mañana serán enviados a la cabecera del municipio. Y ahí serán juzgados por todos sus delitos. Así es de que más vale que estén prevenidos. No me gusta nada que nos manden a la capital. Presiento que no llegamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito Por el amor de Dios. No. Ya no llores, mamá. Ya no llores. ¿Qué no ves que me mates el alma? Y Francisco, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué no viene? Ya vendrá, mamá. No te preocupes. Todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gracias por ella y por todos los pecadores, ahora que Que no me hicieron caso. Les dije que los Pérez les iban a cargar una desgracia. Ellos no fueron, mamá. Fueron los Lunas. Estoy segura que el padrino de Francisco fue el que los mandó. Los Luna, los Orozco, los Pérez.
El caso es que tu hermana está muerta. ¡Muerta! Ángelo. Ángelo. Necesito salir a ver esto. Benito. Sí. No. Francisco, hijo, tú no. Estoy segura que su propio padrino lo mató. Digan tonterías. ¿Por qué tendría que hacerle una cosa así a Francisco? Porque es un desgraciado, mamá. Por eso. Si nadie le pone un alto, yo misma se lo pondré. ¿Qué le hiciste al cadáver del muchacho? Pues como que qué le hice. Lo puse en un caballo y lo mandé a su rancho. Buena idea. A mí no se me hubiera ocurrido. Espero que de ahora en adelante las cosas salgan bien. No sé qué demonios tiene Jesús Pérez que no hay manera de matarlo. Dicen que está endemoniado. Puede que esté endemoniado, pero no está blindado. Le entran los tiros como a cualquier mortal. Lo que pasa es que el miedo no anda en burro. ¿O qué no? Pues, la verdad, yo sí le tengo harto miedo, don Guillermo. Debe haber alguna manera de matarlo sin que nos expongamos tanto. Nomás usted dígame cómo, y yo me aviento el tiro. Ya se me ocurrirá algo. Cuestión de pensar un plan inteligente. Eso es todo. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Qué la trae por aquí? Según usted imparte justicia a todos, pues no le creo nada. Vengo con el motivo de la muerte de mi hermano Francisco. Estoy segura que don Guillermo Orozco está detrás de todo esto. Cuidado, Consuelo. ¿En qué sustenta su acusación? No estoy bromeando. Todo mundo sabe qué clase de gente es. O me hace justicia, o la tomo por mi cuenta. Tranquila, Consuelo. Ya hemos abierto una averiguación. Y precisamente en este momento me dirigí a hacerle una visita a Guillermo Orozco. Yo voy con usted. No sería conveniente. Usted me espera aquí. Quédate con ella. Sí, señor. Vámonos, León. Vamos, comisario. Señorita, está prohibido hablar con los reos. ¿Qué van a hacer con ellos? Llevarlos a la cabecera municipal. ¿Y para qué? Para juzgarlos como se merecen. ¿Como se merecen? Señorita, ¿va a esperar al comisario? No voy a esperar. ¿Crees que podamos escapar? Lo dudo mucho. En cuanto nos tengan a su merced, van a tratar de madrugarnos. Pues debe haber una forma. Sí la hay, ¿Cuál? con suerte. Pero si la suerte no existe. Eso pensaba yo igual que tú.
Pero desde que me he salvado muchas veces de morir, ya empiezo a creer en ella. Pues yo prefiero encomendarme a Dios. Tienes razón. Va a estar muy difícil que salgamos de esta. ¿Cómo está, don Guillermo? Bien, gracias. ¿Qué lo trae por estos rumbos, comisario? Un asunto muy penoso, don Guillermo. ¿Te dirá? Consuelo Sierra lo acusa de haber matado a su hermano Francisco. ¿Qué está diciendo? ¿Francisco está muerto? Pues pensé que ya lo sabía. No, por supuesto que no. Ayer el muchacho estaba muy alterado y me pidió permiso para ir a casa de su madre. Quería hablar sobre la muerte de su hermana. ¿Y desde entonces no lo ve? No, para nada. Yo no tuve nada que ver con la muerte de Rosalinda y de Francisco. Por cierto, de casualidad no ha visto por ahí a Mónico de Luna. Usted sabe perfectamente que yo no tengo tratos con esa gente. ¿A qué la pregunta? Porque ayer estuvo a punto de morir en manos de los Pérez o del mismo Francisco Sierra por haberle dado muerte a su hermana. Pues ahí tiene su respuesta. Seguramente el tal Mónico lo encontró en despoblado y lo acribilló a balazos. O los Pérez lo pudieron haber matado. Eso es imposible. Los Pérez anoche durmieron en la cárcel. Los Pérez son gente peligrosa. Ya lo sé. Por eso hoy mismo los vamos a trasladar a la cabecera municipal. Ya, cuidado, comisario. Acuérdese que hace algunos años cuando quisieron llevar a Gavino y a Jesús de Yagualica a Guadalajara, ¿se los quitaron en el camino? Ya lo sé. Por eso yo tengo mi propio plan. Hay muchas veredas y otros caminos. No me diga. No le quito más tiempo a don Guillermo. No, si usted nunca me quita el tiempo. Una cosa, comisario. Le exijo que agarre al asesino de Francisco. Tiene razón. Seguramente anda por ahí suelto el asesino, burlándose de las autoridades. Hasta luego, don Guillermo. Hasta luego, comisario. Otros caminos. Don Guillermo. ¿Por qué le dijo al comisario que yo maté a Francisco? Le dije que te habías encontrado con el muchacho, probablemente, que se habían agarrado a balazos. También le dije que podían haber sido los Pérez. Se trataba de confundirlo. Pues yo creo que más bien me comprometió. Eso no importa. Lo único importante es que hoy mismo se va a llevar el comisario y sus ayudantes a los Pérez. Y entonces, ¿cómo vamos a deshacernos de ellos? Mónico de Luna, te falta malicia. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Señorita, le traigo una información de algo que oí en la comisaría. Vámonos, por favor. Sí, mija.
¿Qué diablos acompañan? Hijos míos. Jacobo, ¿Qué pasa, niña? quiero que cuides de mi mamá, Usted sabe que siempre lo he hecho. pero ahora quiero que lo hagas mejor, porque no sé si vuelva a estar con ella para cuidarla. Pues, ¿qué piensa hacer, niña? No te lo puedo decir. Tú solo prométeme que vas a cuidarla. Está bien, se lo prometo. Pero por favor, no vaya a ser una locura. No te preocupes. Ya llegó la hora. En verdad piensa llevarnos a la cabecera del municipio. Claro, allá estará el mejor. ¿O será que tiene miedo de que estemos aquí? Puede ser, pero así me quito un peso de encima. Yo que usted lo pensaría mejor. No le vaya a salir el tiro por la culata, comisario. Si quieren escapar, piénsenlo muy bien, porque esta vez no voy a tocarme el corazón. Vámonos. Sigues hasta la cabecera municipal. ¿Están listos? Listos, comisario. Listos, comisario. De ustedes depende que lleguen a la cabecera municipal. Oiga, comisario, ¿qué necesidad hay de esto? Nosotros no somos ningunos delincuentes. Ya lo sé. Son unas hermanas de la caridad.
¡Comisario! ¡Comisario! ¿No se le hace que está abusando de su autoridad? A lo mejor, Jesús Pérez, pero te advertí que te fueras del pueblo. Preferiste quedarte. Y además no voy a olvidar la humillación que me hiciste. Entonces esto es venganza, comisario. Tómenlo como quieran, pero esta vez no se me van a escapar. ¿Y no ha pensado que mis enemigos podrían venir a buscarme y matarnos a todos? No creo que se atrevan. Pero dale caso a mi primo, comisario. Sabe lo que dice. Y yo sé lo que hago. ¿Y ahora qué hacemos, primo? Pues vámonos, primo. A ver si encontramos caballos en el camino. ¡Cuidado!
Diego. Diego. Primo. Diego. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Lo siento mucho. Parece que mi destino es perder a cada pariente que me encuentro. Maldito destino. De veras que lo siento mucho, Consuelo. Vámonos, Román. Ya no hay nada que hacer aquí.